Hoy ya no tengo miedo, en ti está puesta mi confianza. Porque sé que si estás conmigo no me falta nada. Por eso quiero agradecer con mi alabanza. Porque contigo no me falta nada. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos a un capítulo más de su podcast ¿Podrías ser tú? Sí, nuevamente lo hizo el mago lo hizo de nuevo, hemos cambiado de set. El día de hoy, por ser el primero, pues todavía estamos como a un 85% de reconstrucción del set, así que solamente seguirán siendo 2 cámaras, próximamente 3 cámaras para que ustedes puedan ver nuestra nueva decoración. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que, al igual que muchos invitados, se ha hecho mucho al rogar y tenemos que negociar ahí su pago, tenemos que hacer el depósito antes de que él se mueva y así, ya saben, ese tipo de cosas de gente que cobra mucho dinero. Nada, no se crean. Es un compa que conocí hace un rato. Ya teníamos ratito de querer platicar con él. Y el día de hoy, gracias a Dios, se dio la oportunidad. Han de saber que no es planeado. Decía este brother antes de iniciar. Cuando lo planeas a veces no sale. Y hoy es ese vivo ejemplo. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Jerry. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Bien, hermano, un poco nervioso. Para mí esto es algo nuevo. Ahí sí de repente me ven nervioso, pues es por lo mismo, ¿verdad? Que soy nuevo en esto. Pero bien emocionado y agradecido con Dios por este espacio, por esta oportunidad. Oye, brother, por la gente que no sabe, preséntate con ellos. ¿Cuál es tu nombre? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer en tus tardes lluviosas? Bueno, mi nombre es Jerry. Tengo un ministerio en redes sociales, en lo que es Facebook principalmente. Con el propósito de ayudar, ¿no? a la gente que se encuentra en estado de ansiedad o depresión. Va más enfocado como que ese tipo de audiencia, ¿no? Y en mis ratos libres me gusta pues, componer, leer, pasar tiempo con Dios. Eres bien bíblico, brother, porque también les hace la carpintería, entonces esperemos que vivas más de 33, por favor. No vayas a copiar tanto eso, pero hermano, pues sí, tu ministerio en redes sociales bastante activo últimamente, hablábamos ahorita atrás de bambalinas. Claro. Y me gustaría que nos platicaras un poco antes de llegar al ministerio. Siempre nos gusta conocer a nuestro invitado. Okay. Platícanos un poco cómo es que nace Jerry, si siempre has sido cristiano, si llegaste por medio de alguna invitación o si has tenido alguna prueba difícil. Platícanos un poquito acerca de ti. Bueno, prácticamente yo llegué a lo que es el evangelio a la edad de 12 años. En esos 12 años te comentaba que estaba se podría decir en un colegio cristiano, unos 4 o 5 años. Después entró lo que es la prepa, Claro. a la Universidad Autónoma. Y ahí como que un poquito me empecé a empezar a conocer, ¿no? Para mí era un ambiente nuevo y pues prácticamente como que te empieza a llamar esa atención, ¿no? Y se podría decir que me alejé un poco del Señor, pero sí iba a lo que es la iglesia, ¿verdad? No llegué a hacer barbaridad, se podría decir, pero sí me distancié un poco de lo que es la iglesia. Ya después, a la edad de los, se podría decir, 18 años, empecé como que ya a enfocarme, a centrarme más en las cosas de Dios. Ya, te pasó en la adolescencia lo que nos pasa a todos, ¿no? De que te cierra el ojito del mundo y dices, no, pues vamos a ver qué hay de aquel lado. No lo hagan, compa, por cierto, si ustedes no lo han hecho, no lo hagan, no les hace falta. ¿Cómo fue ese proceso, hermano? Porque comentas que a los 12 años, pues, conoces a Cristo. Y obviamente te digo, en esta etapa de ir madurando, te llama la atención, pues, las cosas normales, ¿no? De la vida. Y decides alejarte un poco. Platícanos un poquito cómo es que llegas a esta decisión de decir voy a alejarme un poquito de la iglesia. ¿Alguien te invitó, no sé, a salir de cotorreo o fue algo más personal? ¿Cómo llegaste a eso? De hecho, no soy una persona dada a andar de fiestas o andar, se podría decir, en el guato. Yo digo que me alejé más que todo de Dios, porque como yo estaba, haz de cuenta, yo entro al evangelio a la edad de 12 años, se podría decir que estaba pequeño en el aspecto nuevo, en lo espiritual, y pues tú a esa edad tienes otras ondas, ¿no? De que, pues las amistades, el andar jugando fútbol y todo.
Entonces fue algo nuevo para mí este rollo. Y que la verdad desde el principio me agradó mucho. En el aspecto en cómo es la gente contigo, ¿no? Sientes el amor de Cristo alrededor. Y prácticamente vives, pues se podría decir, apartado de lo que es la realidad del mundo. Porque ahí donde yo iba a ese colegio, a esa institución, pues prácticamente la manzana era cristiana, ¿no? Entonces Ya. mis amistades eran cristianas, desde muy pequeños estudiando ahí desde el kinder hasta universidad. Entonces yo entro a este rollo de la prepa, en la universidad te comento, en la Universidad Autónoma, y pues fue un cambio, ¿no? Un cambio, se puede decir, radical, un diferente estilo de vida, si lo podríamos llamar así, y pues me dio curiosidad, ¿no? Y pues me alejé en la parte de decir de Dios, porque empecé a practicar, pues otras cosas, ¿no? Como el desobedecer el aspecto de salirte de, no sé, a una fiesta o así. O sea, Ya. como que quise experimentar otras cosas, pero no algo así que tú digas fuera de lo normal, ¿no? Ajá, sí. O sea, te saliste del huacal pero poquito, como coloquialmente Sí, se dice. se podría decir. Ya. Sí, o sea, te preguntaba porque a nosotros nos interesa, vaya, conocer más allá de a la figura pública de Jerry, que ahorita vamos a más para allá. Ok. Sino que la audiencia sepa que a final de cuentas no somos extraterrestres, o sea, no tienes 6 brazos, no, Exacto. ni 5 piernas, o sea, eres una persona de carne y hueso Exacto. que ha pasado por pruebas. Hablábamos hace un poco de algunas situaciones, pero me interesaba mucho que nos platiques un poco acerca de tu etapa, como me platicabas un momento, de la depresión. Eh, Sé que de joven, por ahí pasaste, bueno, de más joven porque eres un niño, o sea, tienes que, 23. yo te llevo 7, hermano, o sea, tengo Sí, tengo 30. 23 años y creo que no he vivido de todo, pero creo que sí he conocido varias cosas, ¿no? En este lapso. ¿Cuál ha sido una de las maneras en que has visto la mano de Dios en tu vida? Pues va a ser un poco extenso. Este es Me tu podría programa. centrar en base a mi testimonio, ¿no? Yo a la edad de los, ¿qué será? 18, 19 años, me caso joven. Este, y empiezo lo que es una familia, ¿verdad? Ya estando casado, dentro del matrimonio, empezó este rollo se puede decir de la pandemia. Tenía, ¿qué será? 19, 20 años o 21. La verdad no recuerdo, pero pues tampoco soy, como tú dices, una persona de 30 años. Lo repito, tengo 23 años, pero yo le calculo hace unos 3 años, sí, como los 19, 20 años, principios de que cumplí los 20 años que empezó todo este rollo de la pandemia. Pues para mí fue algo, pues como a todos, ¿no? Nos tomó de sorpresa. El estar encerrado, el estar, sin, o sea, como que cambia el estilo de vida. Entonces, yo en ese entonces, yo estaba trabajando, se podría decir, en una carpintería, en el área de pintura. Ya. Y ya estaba el rollo del COVID y pues nos cuidábamos bien. Entonces, me acuerdo que estando ahí en el taller, estaba un compañero de trabajo y él ahí platicando nos había comentado que él tuvo contacto con un familiar que presentó síntomas de COVID y salió positivo. Entonces ahí como que a mí, al tenerlo yo cara a cara, como que se me quiso disparar un ataque de pánico, o se puede decir algo de ansiedad, Okay. que para mí era algo nuevo. Entonces lo que hago es le avisé a mi jefe, me voy a mi casa y traté de como que tranquilizarme, ¿no? De centrarme, pero cuidándome en base al, ¿cómo se podría decir? Las normas o cómo se les dice. Sí, las normas sanitarias. Restricciones, exacto, las restricciones, cubrebocas, distanciamiento y todo ese rollo. Y traté de no enfocarme en eso, que mi mente no enfocara el 100% en eso. Entonces, oré a Dios, se podría decir, yo ya estaba centrado, me caso, y empiezo, o sea, yo anteriormente, antes de casarme ya asistía de nuevamente a la iglesia, me empezó a llamar la atención de servir a Dios en algo, pero los tiempos de Dios son perfectos. Lo digo porque pasa todo esto, y yo regreso a trabajar. Pero a los pocos días, me enfermo de COVID.
se podría decir. Mi esposa se enferma, me enfermo yo. Y es ahí donde ahora sí empieza, se podría decir, esa ansiedad, ¿no? Empiezo a sugestionarme. Mi esposa, gracias a Dios, tranquila. La verdad le doy tantas gracias a Dios porque se lo tomó con una madurez, se podría decir, espiritual. Y me di cuenta que es una mujer que confía tanto en Dios, por la seguridad, ¿no?, que ella mostró. Digo, tenemos 2 pequeñas. De hecho, te voy a platicar algo sorprendente también que pasó. Entonces, pues fueron, ¿qué sería? Los 15 días, ¿no? Estuvimos 15 o 20 días. 15 días. Cuando a mí me dio COVID, a mí también me dio COVID, pero a mí me dio este año, o sea, ya. En lo último de la pandemia, brother, yo la liberé los 2 años de pandemia y en lo último de la pandemia me dio, pero relativamente relax. Estuve 8 días aquí, encerrado. Y pero todo bien. No sabía que al principio eran 15 días de aislamiento. Bueno, sí, se supone que son 15 días. De hecho, digo, como estuve tanto en ese rollo, pues empiezas a investigar, ¿no?, el cómo cuidarte y todo eso. Desde que empiezas a presentar síntomas, empiezan a contar los días. Primero eran que 21, que eran 15, entonces nosotros decidimos pues guardarnos los 21 días, ¿no? El rollo es que dentro de esos 21 días, yo empecé como que a sugestionarme. Pero ahí no viene la depresión. La depresión viene después. Okay. Viene ya después, como en el mes de noviembre, diciembre, enero y febrero. Fueron como 4 o 5 meses lo que yo estuve en depresión. Te va lo importante. Yo acostumbro, como yo soy negativo, acostumbro a donar lo que es sangre. Dentro de esos 15 días, pasan los 15, 20 días y nos vamos a hacer la prueba de, ¿cómo se le llama? Antígenos, pero el raspado. Uh-huh. Fuimos, nos lo realizamos. Yo ya estaba como que empezando con la ansiedad de que no toques aquí, las manos. O sea, había un miedo en mí, un temor hacia eso, de no volverme a contagiar. Perdón, porque la verdad sí fue algo difícil. Y mi esposa bien tranquila. Entonces pasa que nos hacemos la prueba, y pues gracias a Dios, pues ya, como no, sale negativo. Pero empieza a pasar el tiempo, digo, perdónenme la ignorancia si me equivoco en esto, pero yo en diciembre, ya ves que dicen que cuando recientemente te enfermas de COVID, creo que no puedes donar sangre. Ajá, sí. Yo recientemente voy y dono lo que es sangre, y ahí sale todo, ¿verdad? Sale si tuviste COVID y todo. Algo así me habían platicado a mí, yo la verdad desconozco hasta hoy. Entonces, al momento que me hacen, Sí, te toman la primera muestra. Es que primero te toman una muestra para analizarla. Para ver si eres candidato, ¿no? Entonces me toman la primera muestra y salgo candidato a donar sangre. Entonces dono sangre y todo, todo bien. Entonces al salir yo voy con las enfermeras, las que están encargadas en esa área, y les pregunto, oiga, ¿sí soy candidato, la verdad? Me dice, sí. Digo, es que hace un poco tiempo tuve COVID. De hecho me dio ansiedad. No, dice, aquí no se podría decir, indicado. Y no, salí que supuestamente nunca tuve COVID. Entonces, haz de cuenta que esos 15 días de pánico, se podría decir, de sufrimiento que yo viví, pues fue en vano, ¿no? Entonces, salgo de ahí y pues yo trataba de pues salir a flote, de ocupar mi mente en otras cosas, que de hecho quiero abrir un espacio. La misma palabra nos enseña que debemos de llevar todo pensamiento cautivo a la mente de obediencia de Cristo Jesús. ¿A qué voy con esto? Que cuando una mente es desocupada, es un campo, se podría decir, es un campo para el enemigo, ¿no? Es un área en donde el enemigo se puede hacer y deshacer. Cuando una mente no está enfocada en algo, el enemigo aprovecha esa situación y es donde empieza la maquinación de pensamientos. De hecho, creo que la Biblia dice que el Señor es una de las cosas que Él aborrece, el maquinar pensamientos. Entonces eso empieza a pasar en mí. Pero esos pensamientos en mí era del COVID, de no tocar aquí. De repente ya empezó a como que a subir de nivel, se podría decir, en el aspecto que, en la forma en como yo me comportaba. O sea, ¿crees que raspaste la paranoia? Te pusiste paranoico. Creo que más, la verdad.
Ok. Creo que de más porque mi esposa fue testigo de todo. De hecho, cada vez que platico mi testimonio, este, tanto yo como mi esposa se nos quebranta la voz y empezamos en lágrimas porque sí fue algo difícil, pero vimos la mano de Dios. ¿Por qué? Porque yo entro en esa depresión, es ahí donde ya paso de esos 20 días, luego pasan como 15 días, y ya en el mes de noviembre, ahora sí ya entro al 100% en esas cosas de no querer tocar aquí, no tocar allá, y empezó a cambiar mi comportamiento, se podría decir, a ser un poco negativo, en el aspecto de querer estar encerrado, prácticamente en una silla, en una habitación, por 4 o 5 meses. La verdad sí fue muy, muy difícil. O sea, esos meses tú te levantabas todas las mañanas y decías, hoy no quiero salir por el tema de la pandemia y me voy a quedar aquí. Claro. ¿Cómo, cómo fue, o sea, cómo fueron esos meses, Jerry? Porque, o sea, todos llegó un punto en el que ya no íbamos a trabajar precisamente porque te mandaban a casa, ¿no? Y es como que Exacto. tú vete para tu casa, no trabajes porque hay pandemia. Sí. ¿Cómo fueron esos meses? O sea, cómo, cómo fue el hecho de llevar ese pensamiento, como bien comentas, creo por ahí es en Corintios, si mal no recuerdo, ahorita lo voy a googlear y lo pongo por aquí, este, que dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Cómo fue llevar? O sea, porque decirlo es bien fácil, o sea, Sí. decirlo, no, hombre, en corto. Pero cuando estamos pasando por algo difícil, es muy, muy complicado. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, en mi caso fue que llegué a un punto en el que estaba, te digo, volvemos a lo de la habitación. Yo vivía con mi esposa, mis 2 hijas, pequeñas en ese entonces. Bueno, siguen pequeñas, pero ya tienen 4 y 2 años. En ese entonces la mayorcita tenía creo que 2 y la pequeñita meses. Fue en mes de noviembre y diciembre, que es donde había más, ¿cómo se podría decir? Nivel de contagios. Ajá. Entonces imagínate, la depresión y todo. Yo la verdad le doy tantas gracias a Dios por la mujer que puso en mi vida, porque te lo comento, es una mujer que valoro mucho. O sea, valoro mucho a Dios, que le digo, Padre, gracias por es que te comentaba que estaba pasando por una situación actualmente, que te doy gracias por esa ayuda idónea que has puesto en mi vida. Y creo que es ahí donde uno valora, ¿no? Cuando pasas por esa situación y Dios te sana, haces memoria de tu pasado, y es ahí donde tú como persona, digo, no sé si venga el tema, pero abro un paréntesis, es donde tú valoras a las personas, ¿no? Entonces, situándome en ese entonces que yo estaba en la habitación, pues yo estaba sentado, no quería hacer nada. De hecho, se podría decir que estaba así. O sea, mmm, parecía que no tuviera vida social. Sí fue muy difícil, era pensamientos constantes, fue un tormento, fue un calvario, se podría decir, para mí eso fue sufrir mucho. No digo que fue un infierno, porque la palabra del Señor describe cómo es el infierno, ¿verdad? Creo que no se compara, pero sí fue algo difícil en el aspecto que incluso no comía, no tenía ganas de hacer nada. De hecho, en ese entonces yo creo que andaba rondando, ahorita no sé cuánto pese, pero yo andaba rondando en los 90 kilos. Y cuando terminé mi depresión, ya andaba pesando 76 kilos. O sea, bajaste mucho de peso. Sí, la verdad la gente se sorprende que como, ¿verdad? Pero O sea, y eso fue en estos 4 meses que nos platicas que... 4 o 5 meses. Bueno, pues es que sí es una pérdida de peso importante. O sea, a lo mejor hasta pensaron que tienes diabetes o algo así, ¿no? Alguna enfermedad así peligrosa. Yo creo. Fíjate, yo creo que todos pasamos por cierta depresión en el momento de la pandemia. Yo recuerdo que siempre le había dicho a mis papás, a mi novia, de que, oye, estaría con ganas de vivir un evento mundial, o sea, algo que salga en la historia, ¿sabes? O sea, que dijeran, no manches, yo con mis nietos, ¿no? De que, mi abuelo vivió cuando pasó esto. Y pasó la pandemia y ya, no está chido, o sea, la neta no está chido. Pero, ¿por qué tocó el tema de la pandemia? En la pandemia todos algunos de nosotros perdimos gente muy valiosa para nosotros. Yo, gracias a Dios, no perdí ningún familiar, pero perdí algunos amigos. Y, y,
y entiendo lo que comentas, porque yo recuerdo cuando me dan las noticias de mis amigos, fue como que ya no voy a salir, ya no voy a hacer nada, ya no quiero. Pero te soy bien honesto, yo no me tiré tanto al tema de la frustración en ese aspecto, porque te has dado cuenta, yo trato de tener el control de la situación, trato de que todo esté En orden. a mi alcance, que yo pueda por ahí manipular a las situaciones, no a las personas, obvio. De que no, por si aquí, que el clima esté controlado, que la luz esté controlada, que esto, que aquello. Pero cuando se me salen de control es un poco complicado. Entonces pasa lo de la pandemia y te digo, te entiendo porque uno se queda pensando así como que, caray, ¿cómo lo voy a hacer? Porque ahora ya no Claro. puedo hacer esto. Y después a mí se me pasó, hermano. Yo salía a la calle y mi familia eran de los que lavaban las cosas que traían de la tienda. Y yo iba y me compraba unos rufles. Y era como que los abría y todavía les echaba salsa, me chupaba los dedos. O sea, la verdad, es lo que te decía. Simplemente toda la pandemia así y nunca me dio COVID hasta el último. Y me dio COVID, ni siquiera sé por qué me dio COVID. O sea, bien pata. Pero bueno, pasan todo esto, Jerry. Y aquí ya tenías la página de tu ministerio de Jerry, ¿no? Tenía lo que es la página. Pero te platico. Estoy en este proceso de la depresión. En medio de ese proceso, yo tenía anteriormente, antes de la depresión, yo tenía tengo una sección, se podría decir, en la página que se llama Noches de Unción, que prácticamente se basa en, era cierto viernes, por lo regular trataba de centrar los viernes a las 9:10. Ya. Tenía invitados especiales, se podrían decir, como pastores, evangelistas, ministros de la palabra, que compartieran un momento del evangelio y después pues oración por la situación que se estaba viviendo a nivel global. En ese entonces yo ya estaba, o sea, Dios, no sé, me daba las fuerzas para poder pues crear ¿cómo se puede decir? Generar la publicidad del evento o del programa, ¿no?, que se iba a llevar a cabo. Y aparte Dios abría las puertas para yo poder tener esa comunicación con esas personas, ¿verdad?, que son Claro. ministros de la palabra. Estando yo en la depresión, te digo, yo no comía, yo no, de hecho, me da pena decirlo, eran pocas veces las que yo me bañaba, o cuando me bañaba duraba horas y horas, porque era tanta tanto el miedo a eso. ¿Ya que voy con esto? Que como ya era muy grande todo esto, todo esto estaba, se podría decir, estaba afectando lo que es a mi esposa y pues prácticamente a lo que es a mi familia. Ya. Que llegó un punto en el que, ¿sabes qué? Vamos al psicólogo, ¿no? Entonces, al escuchar la palabra psicólogo, luego entra, no sé si sea la palabra correcta, pero entra como que ese tabú, ese miedo de que te vayan a catalogar como un loco, o que te van a catalogar como un fenómeno, por el asistir a un psicólogo, que de hecho no es nada malo, debo decir por qué. No es nada malo el buscar otras alternativas, ¿no? Sabemos que Dios hace la obra, pero a veces Dios nos permite esas personas que Dios las usa como instrumento para hacer de aliento a nosotros. Yo empiezo a ir al psicólogo, digo, pasan los 5 meses, yo empiezo a ir al psicólogo, pero porque yo dentro de la depresión yo practicaba algunas cosas que es a lo que te voy, le llaman como que rituales. Entonces le llaman rituales a esas cosas que uno tiene que hacer para que la mente pueda estar tranquila, se podría decir. Por ejemplo, toco la pared, no sé, 10 veces para yo poder estar tranquilo. Te lo digo porque yo me centré mucho en ese tema, porque empecé a conocer gente por medio de la página de Jerry, que había gente con ese tipo de depresión o tipo trastorno, le catalogan un trastorno, Ajá. que es un trastorno mental, se podría decir, que hacen esos rituales, ¿no?, para poder traer esa paz a su mente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo asisto al psicólogo, empiezo a ir las primeras terapias y en base a lo que ellos iban viendo en mí, me iban dando como que un diagnóstico, se puede decir algo teórico, que arrojaba hacen un análisis, un estudio en mí y iban arrojándome que, oye, ¿sabes qué? Tú tienes un trastorno mental. Tu trastorno mental es un trastorno obsesivo compulsivo. Tenías TOC.
se podría decir un TOC. Entonces, imagínate cómo me puse. O sea, se me nubló la mente. Iba mi esposa, iba mi mamá, de hecho, y mi esposa así como que, caray, esto ya no va bien. Entonces, mi esposa empezó pues a buscar, se podría decir, el bien para ella y para las niñas. Se podría decir en el aspecto de o sea, ya no vivir en este infierno, perdón la palabra, pero lo puedo catalogar así, de no vivir esta prueba. Empiezo a ir con el psicólogo, pero yo no veía un cambio en mí. Se puede decir porque seguía con ese miedo. A cuenta que esa noticia a mí me detonó más. Entonces iba subiendo de nivel mi depresión, ¿no? Hasta el tal punto que el psicólogo me dijo, mira, tú tienes un trastorno, ya la verdad ya lo tienes, o sea, pasó a ser algo teórico a decir, lo tienes. Y vas a vivir con eso toda tu vida. Entonces él me dijo, dice, tienes que empezar a aprender a vivir con él y empezarlo a platicar, o sea, con la gente de confianza, ¿no? Yeah. Entonces lo empecé a platicar con mis papás, lo empecé a platicar con mis suegros, pero pues como te digo, o sea, no sé, se empezó a enterar medio mundo y era como que, caray, me empezaron a ver distinto, ¿no? Claro. Están en su derecho, ¿verdad? Entonces aquí viene lo sorprendente. Sí. Aprovecho el espacio, platico mi testimonio a lo que va, a lo siguiente. Tú me dices que si en base a esto yo tuve se podría decir, un encuentro con Dios. Sí. ¿Por qué? Porque yo empiezo a ir al psicólogo y todo. Sí me ayudó en ciertas partes, se podría decir, en algunas cosas. Pero lo que yo tendría que hacer para poder vencer este trastorno, tenía que hacer un ejercicio como de, podría decir lo contrario, ¿no? Que si yo no quería tocar aquí, de hecho yo era tanto el temor que yo hacía los rituales de mano y tenía, no te miento, llega un punto en el que tenemos como una grasita en la piel que de tanto exceso de lavado se va secando, ¿no? De hecho hay una parte de la Biblia que menciona manos secas, algo así. No sé si es una parábola. Pero yo tenía las manos secas. Yo las tenía con llagas. De hecho, le puedes, si tú le preguntas a mi esposa, tenía llagas, las manos, o sea, las tenía prácticamente así. Tú me veías y parecía un T-Rex. Yo andaba así, para arriba y para abajo. O sea, ya no andar así, ya andaba así. Me veías llagas, en las noches me sangraba. Pero era del exceso de limpieza. Del exceso de limpieza, se va secando la piel. Con el gel antibacterial, con jabón, con... Exacto. A pesar de esas llagas, yo tenía que hacer ese lavado y me ardía tanto que no podía ni dormir. ¿Me entiendes? Imagínate al momento de querer hacer algo era muy difícil. De hecho, yo agarraba el tenedor de una manera, abría las puertas, las perillas con el codo, con el brazo, porque era tanto el temor que, te digo, llegué a tener esas llagas en las manos. Fui siguiendo con el psicólogo, se puede decir a terapia, fueron pocas veces. Digo, ¿por qué pocas veces? Porque ya a finales de diciembre, principios de enero, mi papá me dice, oye, Jerry, vamos con el pastor Luis Guillermo. Ok, ese pastor que de hecho es se puede decir mi guía espiritual, hasta hoy en día, porque me ha sido de apoyo, ha sido de bendición. Él tiene un ministerio que se llama, no sé si conozcas, Liberación y Sanidad del Alma, que es un ministerio que pues se ministra, ¿no?, a las personas. Yo creo en ese ministerio, la verdad, porque yo lo viví. Entonces yo empiezo a ir con el pastor y él me empieza a ministrar. Entonces cuando él me empieza a ministrar, se podría decir, yo empiezo a tener una sanidad. Pero voy a lo siguiente. Yo en la depresión me alejé de Dios. Ya. Yeah. Porque era tanto el temor al COVID que lo hice, se podría decir, entre una idolatría, se le podría llamar así. Porque cuando tú pones a Dios, yo así lo tengo, yo sí es mi concepto. Cuando algo ocupa el primer lugar que es Dios, yo lo llamo idolatría, se podría decir. Cuando hay algo en tu vida que eso ocupa el primer lugar que es Dios, yo lo llamo como que idolatría, ¿no? En ese aspecto, o sea, idolatría no me refiero, no prácticamente, y tú lo sabes, idolatría no prácticamente son las imágenes, no, sino la idolatría es ese pecado que lo haces parte de tu vida y lo haces día con día con día.
Entonces, empiezo a ir con este pastor y él empieza pues a orar por mí. Entonces, yo en ese entonces como que no quería saber nada de Dios, porque había vivido es ahí donde dices, si en verdad, es donde viene esa frase, ¿no? No sé si famosa, pero no sé, mucha gente lo ha pensado, es que si en verdad existiera Dios, ¿por qué me está pasando esto? Ya. Yo me preguntaba siempre eso, en mi mente. Claro. Pero también repetía mucho en mi mente, fíjate, aunque, o sea, me aparté de Dios, pero siempre tenía en mi mente llevar todo pensamiento cautivo a la mente de Cristo. Había momentos en los que buscaba a Dios y de repente no. Entonces, saliendo de la iglesia, venía mi papá platicando conmigo, ¿verdad? Me decía, oye Gerardo, ¿qué ha pasado contigo? ¿Dónde has dejado a Dios en este proceso? Le dije, prácticamente se podría decir fuera de mi vida, porque viví algo muy difícil. Y se dijo, el día en que tú le des la oportunidad de que Dios se siente en el trono de tu vida, Dios va a empezar a hacer la obra. Dicho y hecho, empecé a hacerle frente a toda esta situación. Después de ver al pastor, fui la última vez al psicólogo, porque ahí sí ya iba a ser algo más difícil. Y te vas a preguntar, ¿qué es eso? Bueno, voy con el psicólogo y me dice, Gerardo, tu proceso ya es un caso fuerte. Tú tienes que ir a una clínica. A ti ya te va a ver un psiquiatra. Y te digo, lo platico con confianza, porque si Dios lo hizo en mi vida, lo puede hacer en la vida de una persona que lo va a ver, ¿no? Este programa, se puede decir, este podcast, va a ser de bendición para una persona que a lo mejor esté pasando por algo similar o más difícil. Porque de hecho, si te metes en este tema, hay casos muy fuertes. De hecho, que hasta han practicado perdón la palabra, el suicidio, que es algo muy fuerte hoy en día. Que me dijo, ¿sabes qué, Gerardo? Tu caso ya es muy fuerte, no hemos visto un cambio en ti. Vamos a meter a una clínica y vas a empezar a hacer como que técnicas o pruebas de exposición, que es, por ejemplo, si a ti no te gusta tocar las cosas, ahí vas a tener que agarrar las cosas. Ya. Y estar tanto tiempo ahí. Y te vamos con confianza lo digo, y te vamos a empezar a medicar y todo. Dije yo, Padre Santo, o sea, esto ya no es normal. Claro. ¿Verdad? Entonces, Sí, o sea, iba a ser una condición bastante difícil, porque ya vivir medicado pues es de por sí bastante complicado, ¿no? muy, muy difícil. De hecho, saliendo de ahí, le platico a mi mamá, le platico a mi esposa, y digo, eso, llegó se podría decir a otro nivel. Mi relación ya cambió con mi esposa. Ella me lo dijo, lo aplico aquí, lo digo aquí, ¿por qué? Porque es un testimonio. Dice la palabra del Señor que nosotros somos cartas leídas, que somos ese testimonio para que más personas crean en el Señor, ¿verdad? Entonces mi esposa llegó al punto de decir, ¿sabes qué? Se puede decir divorcio. ¿Sabes qué? Tu situación está así, no he visto un cambio en ti. De hecho, yo ya dormía en la sala, no dormía con mi familia, y era algo más difícil. ¿Sabes qué? Lo más sano, se puede decir, era pues el divorcio, ¿no? Sí. Tanto ella como yo no queríamos, pero pues ya en esa situación piensas alternativas, ¿no? Que sabemos que Dios va en contra de eso, ¿no? Pero ya cuando la situación es muy difícil, en ese caso que fue la depresión, dije yo, Señor, yo no quiero esto para mi vida. O sea, aguanta que todavía me puse más mal. Entonces, lo que yo hago es, Señor, la verdad, me alejé de ti y reconozco esto. Entonces, digo, es muy largo, digo, mi testimonio es muy largo por lo que viví. Entonces mi esposa me dice esto, el psicólogo me dice esto, pero cada vez que digo, fui esa última vez, volví a ir y nunca estaba el psiquiatra. O sea, yo no iba con el psicólogo, pero iba a la cita con el psiquiatra, pero nunca estaba el psiquiatra. Se cancelaba la cita y me regresaba a mi casa. O sea, nunca iba al psiquiatra. ¿Por qué? Porque a mí me dijo el psicólogo, tú tienes 15 días, mijo, tienes 15 días para vencer esto, se puede decir, si no, ahora sí vas a ir a la clínica. ¿Va? Entonces dije, Señor, no puedo.
no puedo, mi esposa pues está pensando en esto, yo comprendo, pero mira mis manos, mira mi condición física, no he comido bien, ¿qué está pasando, Señor? Si tú en verdad existes, ayúdame. Entonces, ¿qué pasa? Es ahí donde tú tienes ese encuentro con Dios. Digo, a veces es necesario nosotros pasar por ese proceso. Y a veces decimos, ay, Señor, fue tu culpa, ¿no? O tratamos de culpar a Dios cuando a veces esos procesos pueden ser las consecuencias de nuestros actos o de las decisiones que uno toma, ¿verdad? En su libre albedrío. Entonces yo le decía, Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Entonces yo doblo rodillas y le digo, Señor, quiero que tú me sanes. Quiero ver tu poder sobre mi vida. Señor, tengo 15 días. Tengo 15 días, ya fui con el psicólogo, me dijeron esto, fui con el pastor, me está ministrando con palabra y todo, está orando por mí. Pero Padre, si yo no estoy dispuesto a cambiar, no va a haber un cambio, se podría decir, en mí, ¿verdad? Claro. Entonces, doblo lo que es doblo rodillas y es ahí donde empiezo a tener ese encuentro maravilloso con Dios. Recuerdo que le dije, Señor, quiero escuchar tu voz. Si tú en verdad me vas a ayudar, quiero escuchar tu voz, quiero que tú empieces a hacer la obra en mi vida. Le dije, Señor, manifiéstate en mi vida, Señor, y no quiero ser igual. Entonces es ahí donde, después de haber terminado la oración, voy y me acuesto al sillón y sale mi esposa de la habitación después de cierto tiempo no estar con mi familia en mi recámara. El estar descansando con mis hijas, con mi esposa, me dice, Gerardo, si quieres acostarte aquí con nosotras. Entonces yo sentí bonito. Dije, Señor, ya estás, ¿cómo se podría decir? Ya estás obrando muy rápido. Claro. Pero es porque Dios ve el corazón. Dios, cuando ve un corazón dispuesto a cambiar, el Señor yo creo que responde rápido. Yo lo viví, yo lo experimenté. Y en esa noche yo me acuerdo que ya eran las 3 de la madrugada, digo, porque era el dolor. Me dormí a las 3, 4 de la madrugada. Estaba dormido y de repente muchos no creen en esto. Pero yo lo creo porque lo viví. Y si es de testimonio para que alguien lo crea, pues es bendición. Yo me acuerdo que me despierto en la madrugada, pero escucho una voz. Se puede decir que escuché la voz de Dios dándome las instrucciones, ¿no? Entonces le dije, ¿eres tú, Señor? Entonces yo me acuerdo que me senté y empecé a escuchar las instrucciones de Dios. Tienes que orar, tienes que ayunar ciertos días, tienes que hacer estas tareas y yo te voy a sanar. Dije, Señor, okay. Señor, tú sabes que no he comido bien. Señor, sabes que me duele tanto, pero bueno, adelante. Entonces cierro con una oración, se puede decir que estaba medio dormido. Me acuesto y me levanto al día siguiente con fuerzas de salir adelante. Y le digo a mi esposa, oye amor, pregunta, ¿fue un sueño o fue verdad que me senté en la madrugada? Y dice, no, sí, estabas platicando. Pensé que estabas orando. Dije, no, sí oré, pero estaba platicando con Dios. ¿Cómo? Sí, escuché la voz de Dios. Entonces dije yo, como que te entra ese pensamiento de dudar, como Pedro, ¿verdad? Que dudó al caminar en el mar. Digo yo, caray, ¿habrá sido cierto? Bueno, me empecé a acordar de las instrucciones, empecé a anotarlo en una libreta, lo empecé a hacer. Y me acuerdo que el Señor me dijo, te voy a sanar, vas a ayunar solamente 2 días. Y en esos 2 días yo te voy a sanar. Entonces dije, wow, pero un ayuno completo. O sea, se puede decir agua. Entonces voy y le platico al pastor. Y el pastor me dice, bueno, Dios te dijo 2, vamos a ponerle otro más. Porque hay que dar lo mejor de nosotros para Dios. Entonces fueron, te podría decir, 3 días. Pero Dios también me había dado la instrucción de escribe estos capítulos. O sea, escribe la palabra, ayuna y ora. Entonces pasan los 3 días y Dios me sana. O sea, de 5 meses y todavía ir con el psicólogo, Dios me sana en 3 días. Y es ahí donde le digo, Señor, ¿por qué no en un principio? ¿Por qué vivir todo esto? Claro. Sí, y es que atravesar esos desiertos y estas pruebas son muy complicadas, pero fíjate,
estos últimos capítulos del podcast hemos hablado mucho acerca de la mente y de los pensamientos, de cómo tenemos que estar renovando nuestros pensamientos día con día. Claro. Y el día de hoy también, pues Dios nos habla, ¿verdad?, a todos nosotros, precisamente hablando de esto, del tema de nuestros pensamientos, llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. En ese aspecto yo te puedo decir, también hemos pasado por algunos desiertos yo a título personal y son bien necesarios. Yo también llegué a decirle, Señor, ¿por qué? O sea, podías hacer eso desde un principio, no te pases, o sea. Y mucha gente lo ve mal, Jerry, pero yo creo que hablar con Dios es como hablar con un compa. O sea, yo no le falto el respeto, no llego y le digo, vato, te pasaste. Pero si llego y le digo, Señor, ¿sabes qué? Estoy bien empinado. O sea, ando valiendo queso en esto, necesito que me tires paro porque no la ando haciendo. Claro. ¿Por qué? Porque yo siento que soy más claro con él así. Y bueno, cada quien abre su corazón de distintas maneras, ¿no? Pero se me hace tan increíble como de llevar una terapia, de ir, de romper este tabú, como bien comentas, de que la gente diga, mira, ahí va loquito Jerry. No sé, yo espero que no lo hayan dicho así, pero... No, sí, de pero hecho... me imagino que alguien llegó a decirte, ¿a poco si estás loco? ¿A poco estás haciendo con el loquero? Y como coloquialmente decimos, o sea, lo que te digan no es lo que molesta es la risa, ¿no? De que pasas y... Porque a veces nos comportamos como si fuéramos niños de 10 años. Pero desde un inicio el hecho de que Dios te hablara directamente y te dijera, Jerry, yo te voy a sanar. De hecho, hermano, traté de dejarse, podría decir, lo mejor para el último, porque de hecho Dios me sana y se podría decir que ahí termina ese proceso. Pero dentro de ese proceso no solamente Dios me sana, hermano, sino dentro de ese proceso no solamente Dios me habla a mí, con voz audible se podría decir, porque yo, recuerdo muy bien cómo fue y le doy tantas gracias a Dios que yo pude experimentar eso. Yo lo anhelaba tanto. De hecho, llegó un punto en mi adolescencia que le dije, Señor, yo quiero tener un encuentro genuino contigo, pero nunca me iba a imaginar que iba a ser este proceso, ¿no? Que me iba se puede decir a orillar o a llevar a eso, ¿no? Pero dentro también de este proceso, no solamente Dios me habla a mí, sino en ese proceso cuando Dios se podría decir, me despierta a las 3 de la madrugada o 4 de la madrugada. Digo, me dormí como a las 2, 3. Yo creo que me levantó como a las 3, entre 3 y 5. En ese entonces yo me acuerdo que Dios me levanta, empiezo a hacer mi día y luego voy con el psicólogo. Digo, oiga, ¿sabe qué? Ya no voy a venir. ¿Cómo? Es que ya no necesito. Y le enseñé mis manos. ¿Y qué te pasó en tus manos? Mis manos, hermano, como nuevas. Dios las sanó en ese momento, que Dios empezó a tratar en mi corazón, empezó a tratar en mi vida. Después yo recuerdo que voy con el pastor, le doy mi testimonio, el pastor me empieza a ministrar con palabra, empieza a orar por mí, empieza a darme palabra. Llego yo a casa, y me acuerdo que en la mañana, antes de irme a hacer mi día, o sea, fue muy raro porque, caray, o sea, pasaste a estar así, pues sí, solamente Dios lo sabe. Es algo, se podría decir que son los misterios de Dios, en esa dimensión sobrenatural, se podría llamar, donde antes de irme yo oré por la puerta donde vivía anteriormente. Le digo, Señor, gracias. Entonces, yo como quiera, yo tenía Dios me sana y también sana mi matrimonio. Porque te digo, mi esposa había tocado el tema de un divorcio por mi condición. Entonces, Dios me sana. Entonces, en esos días, te digo, mi esposa no me lo dijo luego, pero yo empezaba, no sé, me acordé de esta película de los muchachos que hacen americano, que el pastor empieza a orar por los lockers. Yo hice lo mismo, no desconozco el nombre de la película. Reto de gigantes. Exacto. Me acordé de esa película, entonces yo lo hacía en el portón en la puerta, en la entrada de la casa donde vivía. Y oraba, Señor, restaura mi matrimonio, Señor. Ahora es mi matrimonio, Padre. Yo viví esto, si es tu voluntad, tú vas a sanar mi vida, vas a sanar mi matrimonio. Entonces, me iba. Entonces, pues sí tenía comunicación con mi esposa, pero era distante, ¿no? Vivíamos en la misma casa, pero era distante. Es por eso te digo que yo le agradezco tanto a Dios por la vida de mi esposa, porque en ese proceso Dios la fue fortaleciendo. Y te voy a decir por qué.
porque empieza a pasar los días. Entonces en eso mi esposa empieza a ser sanada también por parte de Dios. Pero me dice, porque llega un punto en el que son tantas las emociones o tantos los sentimientos encontrados que a veces no sabemos, a veces hay un coraje o hay algo que decimos. No sé si te ha pasado que te enojas o algo y dices cosas que no son claras o que no era lo que tú querías decir. Entonces llega un punto en el que me dice, es que a mí me dijo, yo no quiero estar contigo. No quiero estar contigo, ya no te amo, se podría decir así. Entonces yo dije, bueno, voy a confiar en el Señor. Entonces pasan los días, yo oraba de esta manera en la puerta. Entonces llega mi esposa y me dice, oye, claro, ¿sabes qué? Desde que Dios te habló a ti, Dios me ha hablado a través de mis sueños que Él va a restaurar nuestro matrimonio. Y mi esposa, de pasar a querer un proceso, se podría decir, de un divorcio, mi esposa pasa a un proceso en cambiar de opinión. Si sabes qué, Dios ya nos sanó. O sea, es lo que te digo, o sea, viví tantas cosas, viví tantos testimonios, o sea, viví varios testimonios. También el proceso que yo viví con mi esposa también tiene su testimonio, pero este es el mío, ¿no? Entonces te comento, regresamos a lo que es Jerry. Yo paso lo que es la depresión. Yo en ese entonces cuando tenía la depresión hace 2-3 años, no sé si 2 años, fue de los primeros casos. Okay. Jerry tenía, se podría decir, voy a decir números, pero lo digo con esa humildad, ¿no? Se puede decir. Yo tenía, se puede decir, 10,000 seguidores, ¿no? Entonces, yo compartía y todo, pero no iba enfocado a 100% a la depresión. Era contenido cristiano. Entonces, Dios me sana y todo, entonces digo, Señor, quiero usar esta plataforma para empezar a evangelizar o contar mi testimonio, para que el mundo se dé cuenta que en Cristo Jesús sí hay una esperanza, que sí hay un Dios que te puede hablar, que sí hay un Dios que te puede libertar, que sí hay un Dios que si tu matrimonio está por los suelos, el Señor lo puede restaurar, el Señor te puede volver a dar ese amor a tu pareja, el Señor te puede restaurar tu mente. O sea, el Señor puede, si lo hizo en mí, lo puede hacer en ti, lo puede hacer en muchas personas. Entonces le dije, Señor, tengo esta página, si es tu voluntad, Señor. Yo le dije, yo no pienso invertirle un peso, pero si es tu voluntad que esta página crezca, que tú seas el promotor. Entonces yo me acuerdo que esas palabras las dije, pasó otro año. Ya en este año, estuve así varios tiempo. Ya pasa ese periodo y Jerry empieza, se podría decir, a crecer, ¿no? En audiencia, empieza a crecer en seguidores. Te digo, gracias, Señor. Contestaste mi oración. Si estuvo, o sea, yo se lo dejé en manos de Dios. Dije, Señor, si tú quieres que yo te sirva en este medio, por esta plataforma, compartiendo contenido con Noches de Unción, tú vas a hacer que esta página llegue a muchas personas. Y así fue. Sí, y yo recuerdo el primer acercamiento entre nosotros. Me mandaste un inbox hace ya como 1 año y medio. Sí. Y me dices, hermano, ¿cómo estás? Me gustaría compartir mi testimonio contigo. Justo porque yo había aventado un comentario, un post, creo un video, en la página del podcast en donde dije, ¿sabes qué? Si tú tienes un testimonio y lo quieres platicar, contáctate conmigo y lo grabamos, ¿verdad? O sea, para que la gente lo conozca. Porque precisamente de esto va el podcast. O sea, es como tú bien dices, si aquí la intención es que la gente conecte con alguno de nosotros, que si hemos pasado por esta situación y pudimos salir adelante tomados de la mano de Dios, es porque ellos también lo pueden hacer. Exacto. Entonces, me manda un mensaje, no, pues así quedó. De ahí empezamos a hablar, pero te estoy hablando de que tenemos hablando por redes sociales más de 1 año, yo creo. Sí. Y ha sido un proceso. Yo también he visto tu crecimiento y ha sido mucha alegría para mí. Yo soy mucho de apoyar a mis amigos, creo que te has dado cuenta. Sí. De apoyar a la gente, de tratar de darles difusión, compartirlos en medio de redes. Y me gusta, porque trato de no ser esta persona envidiosa de que no, si no soy yo, no quiero que sea nadie. No, al contrario, es
Si tú lo estás haciendo bien, va, a lo mejor no es mucho ayuda, pero yo también te voy a ayudar, o sea, y me gusta porque a veces he entrado a tu página y veo tus publicaciones acerca de la depresión, acerca de la ansiedad, acerca de ayúdame a quitarme este pecado, Señor. Y a lo mejor son frases cortas, pero que tienen un gran impacto en la gente a veces. Claro. Porque la gente a veces necesita esa patadita de aceptar su error, ¿no? Sí, reconocer. Y entran a su muro, ¿no? Está en su inicio así scrolleando y luego ven que Jerry dice, repite conmigo, Señor, ayúdame a vencer este pecado del cual me siento atado. Y la gente, yo me los imagino así, ¿no? La gente así, y le da me gusta y luego se quedan con ese pensamiento en el día. Y sé que esa es la finalidad. O sea, no es la finalidad que digan, no, es que gracias a Jerry ahora soy diferente. Porque a final de cuentas, tanto tú como yo y todos los que nos dedicamos a algo que tenga que ver con Dios, no seríamos nada ni nadie sin Dios, ¿no? Exacto. Pero ha sido muy, muy gratificante ver realmente tu crecimiento. Y ahorita tienes más de 100,000 ya, 100,000 seguidores, ¿verdad? Sí, de hecho, hermano, me estaba acordando que cuando fui con el psicólogo que le dijo, oye, ¿sabes qué? Ya no necesito yo venir aquí, ¿verdad? Con toda la, o sea, se lo dije con toda la humildad, se puede decir. Dios me ha sanado. El psicólogo me dijo lo siguiente, fíjate, esto también es algo impresionante, porque Dios es un Dios que cambia todo diagnóstico. A veces a ti te puede decir el ser humano algo, y esto aplica creo que en los médicos, ¿no? Un médico podría decir, es que tú tienes esta enfermedad terminal, pero la última palabra Dios la tiene. Dios cambia todo diagnóstico. Todo así. ¿Por qué? Porque a mí me dicen, tú tienes un trastorno mental. Suena fuerte. Te digo, hay un tabú en eso. Tú tienes un trastorno mental y es trastorno obsesivo compulsivo y se liga a otros, ¿no? Tú lo tienes. Pero pasó de ser algo teórico a algo afirmativo, ¿no? Por parte del psicólogo. Porque él se comunicaba directamente con el psiquiatra, le platicaba mi caso y el psiquiatra decía, no, ya es un caso que hay que atenderlo, pero hay que darle un lapso. Entonces yo al salir me dice el psicólogo, Gerardo, me sorprende tu testimonio y se podría decir que tú no tenías ningún trastorno. Entonces yo así como que, gracias. Dice, no, gracias a ti. Porque es lo que te digo, o sea, ellos te dan un cierto tiempo para ver si en realidad... Pero te digo, a mí me veía en mi condición. De hecho, tú ahorita me ves más rellenito, me ves las manos, pero me hubieras visto en ese caso, se puede decir, estaba chupado. De hecho, ahorita a ver si tengo unas fotos, te las muestro fuera de cámaras. Pero sí, el señor cambió todo de diagnóstico. De hecho, me acuerdo que llegó con el pastor, que de hecho le mando un saludo al pastor Luis Guillermo. Él tiene ese ministerio de liberación y sanidad del alma. Se podría decir que yo lo viví. Y si es verdad eso, el Señor cambió todo diagnóstico, hermano, en serio. Y te digo, el psicólogo me dijo, Gerardo, tú te puedes ir de aquí con la tranquilidad de que no tienes ni un trastorno. O sea, ¿me entiendes? O sea, fíjate, o sea, a raíz de todo este rollo del COVID, que si me contagié o no me contagié, voy al hospital, dono sangre, me dicen, es que tú no tuviste COVID. Y luego salgo de ahí, entro en una depresión. Me dicen, tienes un trastorno, salgo de la depresión y me dicen, tú no tienes nada. Entonces me sorprende cómo Dios cambia ese diagnóstico, ¿no? Claro. Sí, o sea, cómo es, cómo es el poder de Dios. Claro. Que de la gente te esté diciendo, Jerry tiene esto, de repente el especialista en la salud que te estaba tratando, el que conoce el caso. Y se les respeta, ¿verdad? Porque claro, por algo Dios lo permite. Sí, no, pero lo que a mí me sorprende es el que conoce el caso, el que te estuvo tratando, el que te recetó los medicamentos, el que te dijo que tenías que ir a una clínica, ese mismo vio cómo fue toda la transformación. O sea, no fue, no, pues fui al psicólogo y dejé de ir porque una vecina me dijo que ya me veía mejor y entonces ya dejé de ir. No, o sea, simplemente fue el mismo que me llevó todo el tiempo el caso, fue el mismo que me dijo, tú nunca tuviste nada. O sea, eso realmente es sorprendente, hermano. Sí, de hecho, te digo, hace poquito, en el año pasado, en diciembre, nos volvimos a enfermar de COVID. Bueno, mi esposa volvió a salir positiva a COVID, y yo, pues yo convivo con ella y mis hijas. En ese entonces,
pues haz de cuenta que el temor de mi esposa era que volverá y no. O sea, tenían el temor de que, híjole, Gerardo. Otra vez. Sí, otra vez. Y no, hermano. Al contrario, yo era el que, no, hay que estar tranquilos. No pasa nada. Y yo lo que no hacía, lo empecé a hacer. Dije, no me va a ganar. Y no, hermano. O sea, querían venir esos pensamientos. Digo, a veces el enemigo usa el pasado. De hecho, hay una frase que dice que el pasado, el recordar el pasado te provoca depresión. Y pensar en el futuro te provoca ansiedad. Sí, exceso de pasado provoca depresión. Y exceso de futuro provoca ansiedad. Entonces yo digo, Señor, no me va a tumbar y no me va a tumbar. Entonces yo digo, Señor, en verdad, ahí fue donde yo pude confirmar que el Señor me sanó. Y volviendo ya, digo, Gerardo, ¿te extendiste mucho? Te voy a interrumpir un tantito. Me acuerdo que te dio COVID porque íbamos a grabar nosotros. O sea, en diciembre habíamos quedado. De hecho, sí. ¿De qué íbamos a grabar? Y me acuerdo que como unos 3 días antes me mandas un audio y me dices, hermano, tengo COVID. No te vayas a enojar conmigo. Y yo, ¿por qué o sea, fue lo que te dije hace rato. O sea, yo no me enojo, carnal. O sea, si tú, esto lo digo para los futuros que voy a invitar, tomen notilla. Si tú me avisas con anticipación, yo no tengo broncas. O sea, y yo me disculpo por la gente que he tenido que cancelar a última hora. Y sabe, la gente que me ha tenido que cancelar a última hora por cuestiones de algún familiar o algo, yo entiendo. Claro. Pero si nada más no contestas el teléfono a la mera hora, pues sí es molesto. Pero bueno, eso era una quejilla. Te decía, me acuerdo bastante porque me dijiste, oye, brother, es que mi esposa salió con COVID y yo también salí positivo a COVID, entonces no vamos a poder grabar. Y yo te dije, pues no hay bronca, gracias por avisarme, porque si no me avisas y vienes, pues me vas a contagiar el COVID, ¿no? Pero entonces, póngase a pensar, banda, que si se enfermó en diciembre y estamos grabando casi en noviembre, no, casi en octubre. Casi en octubre. 10 meses después, oye, no, ¿cuántos tenemos entonces? No, como 2 años de conocernos por redes sociales. Sí, casi. 2 años. Porque mira, pasó lo de mi depresión y luego te contacto. Y luego pasa todo ese, se puede decir, yo salgo de la depresión en enero, febrero, te contacto, se puede decir, en marzo de ese entonces. Y luego no se daba, y luego ya en diciembre, y luego ya hasta ahorita. O sea, sí, prácticamente casi 2 años. 2 años, sí. Y pero bueno, gracias a Dios aquí estamos. Sí. Pasa esta segunda ocasión en que les da COVID. Gracias a Dios la libran bien. Primero, que están vivos y sin secuelas, que eso es lo más importante. Amén. Que Dios les dio salud. Dios te mantuvo firme en esta ocasión. Ya no volviste a caer en la depresión, que la verdad es bastante, bastante gustoso, hermano. Amén. Y a la par de todo de esta nueva etapa de Jerry, por decirlo así, de un Jerry más confiado en Dios, en decir, yo sé que Dios está conmigo, a la par iba el crecimiento de tu página y eras tú más motivado, porque sé que no subes, o sea, no te subes y pones, hola, buenos días, ¿cómo amanecieron? O a lo mejor sí una que otra ocasión, pero no eres ese típico blogger o ese youtuber o no sé cómo se les diga a los de Facebook, que sube aquí desayunando cereal y una foto. O sea, no. Tú por lo general tratas de subir algún versículo, de subir alguna cita bíblica o algún pensamiento relacionado con algo, me imagino yo, que tú llegaste a pasar y que crees que puede edificar a la gente. Sí, como una frase motivacional. De hecho, también dentro de lo que vimos del COVID, te lo platico, fue algo sorprendente, porque dicen que en ese entonces creo que también los niños podían ser portadores del COVID, pero no presentaban síntomas. Uh-huh. De hecho, volviendo a la primera vez que me contagié, dentro de esos días que estuvimos con COVID, mi papá, me dice mi esposa, oye, ¿quiere venir tu papá? Digo, ¿cómo sí? ¿Quiere venir por las niñas? Digo, ¿por qué? Porque, pues, quieras o no, hermano, mi esposa estaba en cama, y luego te voy a atender a las niñas, y luego yo con los inicios de ansiedad, pues iba a ser algo difícil. Entonces va mi papá, llega con unos tacos y dice, vengo a cenar aquí con ustedes. Le digo, papá, no puedes entrar. Dice, no, mijo, no pasa nada. Dice, mi fe está puesta en Dios. Y si es la voluntad de Dios, contagiarme, me voy a contagiar. Y si no, Dios me va a librar. Entonces, hermano, llega mi papá, o sea, se quitó el cubrebocas. Mucha gente va a decir, se puede decir que... Qué irresponsable. Qué irresponsable, ¿verdad? Pero de esta manera también se puede ver el poder de Dios, porque va mi papá, come con nosotros. Yo le dije, papá,
no se puede, papá, o sea, dice, no, no me voy a enfermar. Y mi papá es una persona que tiene hipertensión, o sea, parece de presión alta, y ese rollo de los triglicéridos y todo ese tema. Entonces, pues era de esas personas, ¿cómo se les llamaba? Sí, vulnerables, que Vulnerables. tenían una comorbilidad. Sí, que si se contagiaban iba a ser la situación más difícil. Entonces va mi papá, las niñas convivieron con nosotros, yo le tomaba el vaso de agua, ya es que los niños son muy así, dados a agarrar cualquier cosa. Iba mi niña y le tomaba del mismo vaso y le digo, no, no le tomes porque te puedes contagiar. Pero no, nunca ha presentado ni un síntoma. Entonces te digo, mi papá comió con nosotros, convivió con nosotros, sin cubrebocas, sin nada. Se lleva a las niñas, llega a casa con mis mamá y le digo, papá, tuviste contacto con nosotros. O sea, no te preocupes, me dijo, voy a estar aquí 7 días. Creo que son 7 días, ¿no? Para ver si presenta síntomas. Si no, hermano. Pasaron 7 días, pasaron, o sea, de esos 15 días que fue mi papá, te digo que estuvimos casi 20 días. Pasaron los días, casi el mes, casi, y no, hermano. No se contagió ni él, ni mi papá, ni las niñas. Entonces, me sorprende cómo Dios se manifiesta de muchas maneras. O sea, Claro. de cómo Dios tuvo el cuidado. Y siempre tengo esa frase de mi papá. Si es de Dios, yo voy con esa, o sea, me sorprendió la fe de mi papá, ¿no? Mi papá va y dice, yo tengo mi fe bien cimentada sobre la roca que es Cristo. Claro. Y si es la voluntad de Dios enfermarme, me voy a enfermar. Y si no es la voluntad de Dios, no me voy a enfermar. Entonces, es fecha que mi papá después de, o sea, ya 2, 3 años, no sé cuánto llevamos de pandemia, mi papá no se ha contagiado de COVID. Oye, pues qué buenas defensas de tu papá, ¿eh? O sea, qué fe. Te voy a ser bien honesto. Yo si hubiera pensado así como, ¿qué, señor Pérez? No, o sea, va a enfermar a toda la familia, usted solo. Pero entiendo a tu papá Sí, diciendo, hermano. ¿sabes qué? Si es de Dios va a pasar, si no, pues no va a pasar nada. Exacto. Y podemos ver, como tú bien dices, ahí podemos ver el poder de Dios, ¿no? Sí. Oye, Jerry, actualmente he visto, bueno, tuvimos por ahí hace un tiempo un grupo de oración, nos juntamos a orar. Y he visto que has estado activo en vivos, por ahí tuviste un en vivo hace unos días. Sí. Y estuvo Jefferson, que un saludo ahí a Saludo, Jefferson Jefferson. hasta Guatemala, si Sí, mal él no es recuerdo. de allá de Guatemala. De Guatemala, si me De acuerdo. hecho, hace poquito, él me mandó un mensaje, ¿verdad? De hecho, es un chavo, digo, tiene 17 años, tiene un testimonio muy sorprendente. Hace poquito lo invité si quería ser parte del equipo de Jerry y se puede decir que ya forma parte del equipo. Y hemos estado ahí trabajando de la mano. Digo, yo me encargo de crear, se podría decir, el contenido, los posts para si va a haber un invitado, las frases, todo esto. Y él tiene también como que su tarea, ¿no? De estar al pendiente de porque sí son muchos los mensajes de las personas con ansiedad, con depresión, y él está al pendiente, ¿no? De estar en contacto con las personas. Yo creo que es más que suficiente esa labor y también está ahí el pendiente si hay que compartir algún contenido, o sea, vamos de la mano. Sí, estuvo hace poquito Jefferson, hemos estado, de hecho fue no sé si fue un miércoles, no, fue el jueves de la semana pasada, Sí. que compartió algo de la palabra y estuvo en oración. Y un día antes estuvo el evangelista Jorge Gómez, no sé si lo viste también. Vi la notificación, pero no tuve oportunidad de conectarme. Es que, como te decía hace rato que estamos platicando, hay veces que salgo de que a las 6 del trabajo, hay veces que salgo a las 8:30, 9, y neta que llego, me doy un baño, como algo y digo, ya quiero llegar y echarme un rato porque estoy bien cansado. Y yo trabajo todo el tiempo manejando, entonces yo también quiero llegar a estirar la espalda o algo así. Pero sí he visto las notificaciones y precisamente por eso me enteré que estaba Jefferson. Porque pusiste que hoy va a estar con nosotros Jefferson. Y dije, mira, es el morrito de la junta. Y lo vi. Y no tiene voz de niño de 17. O sea, tú lo escuchas y parece un hermano de 36 años que está hablando. Y por eso le digo hermano. O sea, yo digo, wow. O sea, y tiene mucho conocimiento. Dios lo usa muy, muy chido. O sea, vayan a verlo. No se lo pierdan ahí cuando anden vivo. Pueden seguirlo en sus redes también. Y bueno, ¿por qué tomo este tema? Porque he visto ese crecimiento en el aspecto de que, ¿sabes que bueno, ya nos centramos ya no nada más son frases motivacionales, ahora vamos a que la gente sepa que estamos apoyándolos en oración. Uno quisiera apoyarlos en otra cosa, ¿no? Claro. ¿Sabes qué? Podemos hacer un tratamiento en línea o qué sé yo.
pero sabemos que no hay mejor poder que el de la oración. Amén. Entonces, por ahí he visto las oraciones. Creo que te vi también a ti en vivo ahí orando un rato. Sí. Si mal no recuerdo. Sí, algo así te vi. Y yo dije, bueno, qué bueno que este brother está haciendo algo nuevo. Y vi también toda tu fe en un post hace como ¿qué será? Unos 9 días, 10 días. Sí. O menos. Que preguntabas que qué países les gustaría que fueran el equipo de Jerry, ¿no? Sí, que fuéramos a visitar, ¿verdad? Y y yo dije, mira, o sea, qué buena onda, porque yo sé que si alguien quiere que vayas, Dios puede proveer, ¿verdad? O sea, para que vaya tu equipo, para que vayan ustedes a dar una plática, un taller, anyways, o sea, cualquier cosa, ¿verdad? Porque siempre va a ser de muchísima bendición el hecho de escuchar de alguien algo que yo estoy pasando. Exacto. Cuando yo regresé a la iglesia, brother, mi primer predicación me pasó como a todos los que van por primera vez al templo, aunque yo ya conocía la palabra. Okay. Llegué y me senté, me crucé de manos, obviamente, porque no quería ir, era domingo, quería tacos de barbacha ese día. Estaba sentado así, pero yo sabía que necesitaba un cambio porque venía de algo muy difícil en mi vida. Claro. Entonces llego y me siento y lo primero que hace el pastor es, se sube, vamos a orar. Señor, sé tú hablando otra vez de tu siervo. En el nombre de Jesús. Dijo más cosas, ¿verdad? Pero resumiendo, en el nombre de Jesús, amén. Y yo estaba así. Y entonces el pastor, la primera frase que avienta, que yo sé que venía de parte de Dios, es: hay alguien aquí que necesita reconciliarse con Dios. Y el día de hoy yo tenía este mensaje, pero Dios me está diciendo que ponga esto. Dios puso esto en mi corazón. Claro. Y entonces empieza a hablar del hijo pródigo. Ahí, en ese momento. Y el pastor avienta el anzuelo así, directito a mi corazón, y de parte de Dios, obviamente. Y dice: no importa lo que hayas hecho, no importa en qué fallaste, Dios Amén. te esté diciendo: ven, aquí estoy, otra vez. Amén, amén. Y dice: y sabes que esta palabra es para ti, que estás ahí, que tú viniste hoy porque Dios te trajo porque necesitas reconciliarte con Él. Y Así para es. mí fue, brother, está así, mi novia está sentada a un lado, y yo estaba así, con las lágrimas aquí, y me decía: ¿qué tienes? Y yo, no, o sea, es lo que te decía hace un momento, yo no soy una persona que, o sea, yo trato de ser muy aventado, trato de ser, sí, no pasa nada, vamos, me corto, pongo cinta de aislar y sabes lo que sigue. Sí. Pero en ese momento no pude, brother. O sea, en ese momento todo mi pecado, toda mi situación difícil, Dios te quebranta. Sí, o sea, todo, haz de cuenta como si Dios lo hubiera agarrado así, me tuviera así en la mano y me dijo: no te voy a soltar hasta que no sueltes aquí Claro. todo tu pesar. Y ahí fue donde yo regreso y digo: ok, va, tú la llevas, o sea, Amén. tú te la sabes. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué te digo esto? Porque mi pastor, para la gente que no sabe, el pastor Arturo, por ahí, Arturo Padilla, a quien quiero mucho, pastor, le mando un saludo. Creo que es la primera vez que se lo hago a mi pastor en un podcast, así que... Tuve el honor de... Sí, 71 capítulos pasaron para mandarle un saludo a mi pastor. El pastor Arturo tiene un testimonio tremendo, lo quiero invitar luego al podcast porque me gustaría que nos platicara. Él fue alcohólico también muchos años. Entonces él me entendía en una parte de lo que yo había podido pasar. Claro. Y él me hablaba y me decía: mira, no pasa nada de esto, no pasa nada de aquello. Y me daba consejos y platicaba conmigo. Y volvemos a lo mismo. O sea, yo lo tomaba de él también porque yo sabía que él sabía de lo que estaba hablando. Amén. Porque es muy distinto yo a querer hablarte a ti de depresión o ansiedad cuando mis depresiones no están las cosas en su lugar. ¿Sí me explico? O sea, sí. mis problemas son muy distintos a lo que tú llegaste a pasar. Entonces, ¿yo cómo puedo darte un consejo? O cómo puedo decirte: brother, no pasa nada? Claro. Porque tú me volteas a ver y si no está ese marcador ahí, mi cabeza está así. Pero ¿qué comparas con que no es un marcador que lo puedes ir a comprar a la papelería otra vez? A estar cargando con tu mente, como te pasó a ti. Sí. Entonces, por eso te digo, o sea, cuando te lo platica alguien que ya lo pasó, es como que, ok, conecto contigo. Porque si yo te digo: no, Jerry, es que no, los migrantes no tienen por qué quejarse si están en un país ajeno que les da botana. Jadiel, ¿tú has salido del país? No, pues yo nunca he salido del país. Entonces no sabes qué es batallar en un país ajeno, hermano. O sea, exacto. ¿Sí me explico? O sea, como Sí. es ese tipo de ejemplo. Oye, brother, ¿qué es lo que, o sea, qué es lo que tienes planeado para seguir trabajando para Dios mediante este proyecto llamado Jerry?
¿Has pensado en algunas conferencias? No sé, platicamos hace unos días, 1 o 2 días, que querías hacer un ministerio para salir a evangelizar. Exacto. ¿Cómo es que tomas esa decisión? ¿Cómo es tu tiempo de oración y dices, Señor, quiero esto? ¿O estás orando y Dios te dice, Jerry, hay que hacer esto? O sea, ¿cómo es tu dinámica con Dios? ¿Cómo el Dios me motiva a mí? Ajá, sí. Bueno, te comento, hace poquito, digo, es tan hermoso cuando, digo, yo lo viví de pequeño, creo que va por ahí. Yo me acuerdo que a la edad de 12 años que yo acepto a Cristo, ya es que es no sé si todos pasamos por eso, pero, oye, ¿tú cómo te acercaste a la iglesia? No, pues por mis papás, ¿no? Y en ese entonces, no, o sea, es un niño, uno es se podría decir un puberto, ¿verdad? Un adolescente de 12 años, es un joven, se podría decir, ¿no? ¿Quieres aceptar a Cristo? No, pues sí, sí lo acepto. Pero no estás consciente de que es como que, de corazón, ¿no? Digo, claro, o sea, ya una vez tú confesando que Dios es el único Dios y lo acepta, Él entra, o sea, Él entra, Él entra en ti, ¿no? Entonces, cuando yo acepto a Cristo, me acuerdo que yo hice la oración, se llama oración de fe, creo. Hice la oración de fe y pues te digo, lo hice así, pues muy tranquilo, te digo, estaba chavito. Y pues en lo que pensaba era jugar fútbol y todo eso. Yo sí. Entonces va un profeta y ora por mí. Y empieza a decir, Gerardo, Dios te va a empezar a usar en estas áreas. Tú tienes estos dones y él empieza ¿cómo se puede decir? A declarar palabras sobre mi vida. Empieza, se puede decir, a profetizar, ¿no? Entonces, él me decía, el Señor te va a usar, fíjate, me decía, el Señor te va a usar, tus dones son, Dios te va a usar a través de la sanidad, a través del don de ciencia, pero también te va a usar, fíjate, y siempre lo tengo en mente, Dios te va a llevar, te va a usar, ¿cómo se puede decir? Como una persona, se puede decir, como un pastor. Dios te va a usar para los jóvenes. Tienes un llamado en donde tú vas a ayudar a más jóvenes. Ok. Entonces yo recuerdo esas palabras, ¿no? O sea, como si fueras un consejero juvenil, básicamente. Un pastor de jóvenes, se podría decir. Ya. Entonces dice, tu testimonio, o sea, él me dijo, tú vas a ser de testimonio para muchos jóvenes, se puede decir la palabra. Dios te va a usar, delante de muchas personas, Dios te va a usar no nada más se podría decir, no nada más en un lugar donde haya 5 personas, sino ante miles de personas. Miles de personas van a conocer tu testimonio. Mucha gente, muchos jóvenes van a ver tu testimonio y se van a acercar a Dios. Dios te va a usar se podría decir, por esa área. Entonces yo tenía 12 años y no lo tomaba como que con responsabilidad. Entonces fue pasando el tiempo y cada vez que oraban por mí, un pastor o un líder o algo, me daban la misma palabra. Dios te va a usar para las naciones, pero siempre enfocado en los jóvenes. Tu testimonio va, ¿cómo se puede decir? A ser de bendición para jóvenes. Ya. Y hace mucho me acuerdo que, no sé si conozcas Amistad Monterrey. Es una iglesia que está, creo que es a la carretera nacional. Ok. No tengo el gusto, pero sí, luego me echo una vueltecita creo que es por allá. Amistad Monterrey. Ya fue hace muchos años. Yo todavía no había pasado por lo de la presión. Estaba en el grupo de jóvenes en la iglesia en la que iba en ese entonces. De hecho, yo conocí a mi esposa en esa iglesia, que le doy tanto gracias a Dios, que la conocí ya dentro del evangelio. Yo voy a Epicentro, es un congreso de jóvenes que se llama Epicentro. Entonces yo voy a Epicentro y creo que fue el pastor Dan Álvarez, no sé si lo conozcas. De hecho, por ahí le he estado texteando para ver si quiere participar en Noches de Unción. Me había dicho que sí, pero como creo que él es de Costa Rica o Puerto Rico, pues tiene su agenda, ¿no? Sí, y el horario está algo movido, Sí. porque yo grabé hace poquito con Yo Soy Odi de República Dominicana, y allá era 1 o 2 horas menos. Y luego grabé con MK Donai, mi hermanito. Un beso grandísimo y un gran abrazo, de Argentina, y allá son 2 horas menos.
Y entonces sí está complicado Centroamérica para coordinarte en Sí. horarios. Y me acuerdo que fui a ese congreso, está el pastor Dan Álvarez, que le mandamos un saludo. Dice el pastor, si hay alguien que quiera pasar aquí al frente, pueden Jálese. pasar. ¿Mande? Jálese enfrente. Pueden pasar. Y, o sea, Dios quiere hacer algo a través de tu vida. Todos aquellos que quieran servir a Dios, así, pasen al frente. Paso yo y pasa un pastor y me da esa misma palabra. Dios te va a usar como testimonio para muchos jóvenes. Entonces ahí siempre se me quedó ese pensamiento, ¿no? Entonces pasa todo esto la depresión, pasa todo este proceso de la ansiedad, empieza a haber este crecimiento en Jerry y son jóvenes. De hecho, la mayor audiencia es joven. Entonces, mi testimonio ha sido de bendición para miles de jóvenes. O sea, es ahí donde se confirma, ahora sí se puede decir, la palabra de Dios. Entonces, ya como te digo, pasé de ser un chavito de 12 años a 23 años, está mostrando que son, ¿qué? 11 años. 11 años. Ya digo, todo lo que he vivido, ya veo las cosas diferentes, ¿no? Entonces es ahí donde entra en mí el decir, tengo que entrarle a esto. Tengo que darle con todo a esto. Y si se puede salvar las almas posibles. Todas las almas que se puedan para el Señor. Hacer las cosas con humildad, dejando a un lado la vanagloria, porque la gloria es solamente para Él. Y es ahí donde el Señor empieza a trabajar conmigo. Es ahí donde me empieza jóvenes a hablarme, Gerardo, fíjate que estoy pasando por esta ansiedad, vi tu testimonio. Y ahí trato yo de estar activo, ¿no? Digo, yo tengo mi trabajo secular, que te digo, tú bien lo decías, yo me dedico a la venta de muebles, de cocinas y todo eso. Si quieren un mueble, manda el mensaje al Jerry. Aprovechando la promoción. Promo. Si ustedes usan el código... se les hace un 5% de descuento. Ay, un poquito, no, nada se crean. Entonces ahí trato de estar activo, ¿no? Y de hecho, he tenido grupos, digo, a veces son chavos de otra parte del mundo, por ejemplo, Europa, o como tú dices, Argentina, República Dominicana, nos sigue mucha gente de Guatemala, que por ejemplo yo estoy, no sé, a las 10 de la noche y por ejemplo al otro lado del mundo y pues ya es mañana. O a veces en los horarios no, o sea, por ejemplo, viene un chavo y como tú decías que hay 2 horas de diferencia. Yo le digo, yo puedo a las 7. No sé si si aquí sean las 7, allá qué serían las... Es que depende del país, pueden ser 2 horas más o 2 horas menos, dependiendo en qué, Bueno, en qué me tocaban países que eran así, o sea, yo batallaba con esas horas de diferencia y había una... Entonces lo que hacía era crear como un programa, ¿no? O sea, yo implementaba lo que a mí me sirvió. Por ejemplo, yo decía, mira, oye, Eric, ¿cómo saliste de la depresión? ¿Cómo saliste de la ansiedad? No, pues mira, yo hice esto. Yo hacía como que un programa, ¿no? Y lo compartía. Y al día siguiente, Jerry, me sirvió de bendición. De hecho, el caso, hay un hace unos años, me habló un chavito muy pequeño, de 10 años. Dice, Gerardo, estoy pasando por lo mismo que tú, pero lo mío no es el COVID. Lo mío es la mugre. Es suciedad. La suciedad. Y yo digo, padre, o sea, tú te pones, o sea, ya cuando es como tú decías, cuando canalizas con la persona, cuando pasas por ese proceso, entiendes a la persona, ¿no? Te pones en el zapato de las personas, comprendes a la persona. Cristo nos enseña eso, ¿verdad? A hacer, ¿cómo se podría decir? ¿Cómo se le llama esa palabra? O sea, sí, empático. Empático. O sea, cuando empatizas, cuando empatizas con la gente. Exacto. Entonces, yo decía, y me hablaba, creo que ya, yo le hablaba de día y ya creo que ya era de noche. ¿Qué pasó? No, es que estoy pasando. ¿Cuántos años tienes? No, 10. Y he intentado suicidarme. De 10 años, carnal. O sea, digo yo. Y es ahí donde más me siento motivado a decir, Señor, hay trabajo. Claro, y también no dejando de lado que es una gran responsabilidad, ¿no? Porque todos los que, volvemos a lo mismo, todos los que hacemos medios, redes sociales o cualquier cosa, de por sí somos
cartas abiertas, ¿no? A la sociedad. Claro. Ahora más, porque aquí en redes sociales, si a alguien no le gusta mi video, me va a poner, Jadiel, es que tú... Claro. Porque a mí me ha tocado, brother, que me manden mensajes de que, Jadiel, yo te conocí cuando estabas en Chihuahua y eras un alcohólico. Sí, carnal, la neta sí, cuando estaba en Chihuahua, sí. Bueno, déjame... Pero de ahí, precisamente de eso, ahora estoy aquí, gracias a Dios. Ahora Dios me sacó de ahí. De hecho, te comento, abro un paréntesis porque muchos me decían, Gerardo, tú ni siquiera a lo que dices, ¿no? Que hay gente, hay personas, no sé si se les llama haters, no sé cómo se les diga, que están al pendiente, pero para dar una crítica negativa, ¿no? Claro. Y te den por seguro que si esto llega a los corazones de las personas que tengan que llegar, a lo que Dios permita, tarde o temprano va a estar ahí el típico comentario de que, ¿cómo les das esa ayuda si tú no eres psicólogo? Alto. O sea, yo no estoy diciendo que soy psicólogo, sino yo trato ¿cómo se puede decir? De escuchar a esa persona. De hecho, he durado horas y horas escuchando personas. Se me va el tiempo. No es muy seguido, pero sí en ocasiones, son pocas. Que me llevo horas y horas. O a veces me desvelo. De hecho, tengo ahí una libretita donde anoto todo. Yo acostumbro, no en el celular, sino en una libreta. De hecho, estuve aquí en mi mochila. Tengo mi libreta de trabajo, tengo mi libreta de apuntes de la Biblia, tengo mi libreta de... Voy así como que llevo un orden, ¿no? Y va a haber ese comentario de que es que tú ni siquiera eres psicólogo. Bueno, no es que yo sea un psicólogo, sino trato, o no trato, sino hago lo que Dios hizo en mi vida, compartirlo. Porque a veces, y no sé si haga personas, pero a veces yo creo que hay personas que lo que Dios hace en nuestras vidas lo guardas. Lo guardas, lo guardas, lo guardas. Cuando al contrario, lo que el Señor quiere es que lo grites a los cuatro vientos. Dios hizo esto en mi vida para esto. Entonces, digo yo, no soy un psicólogo, brother, pero yo trato de apoyar o busco la manera de ayudar a la persona en base a cómo Dios me sanó a mí, ¿no? Te digo, Dios a mí me dio las instrucciones de que Gerardo lee la Biblia, se lo dio, o sea, me dio así una lista. Entonces voy con el pastor, igual, o sea, así como trabajó el pastor conmigo, así como Dios trabajó conmigo, busco yo la manera de trabajar con esa persona. Claro. Y siempre les digo, es necesario, por ejemplo, trato de ver la situación, le digo, es necesario que acudas con un experto. Claro, digo, y lo que comentas es muy cierto. Cuando Dios hace algo, estamos en este compromiso de compartirlo. Hay un versículo en la Biblia que yo tomé para el podcast precisamente y está en Daniel 4, versículo número 2. Se los voy a leer a todos, algunos ya los conocemos, pero dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y eso es algo que yo tomé como bandera para el podcast. Amén. Porque precisamente se trata de eso, de compartir cómo Dios te ha transformado, y que así como lo hizo conmigo, como lo hizo contigo, Jerry, lo puede hacer con la persona que nos está escuchando, que nos está viendo. Amén. Oye, brother, antes de pasar a nuestra última sección, porque ya el tiempo nos anda correteando y todavía falta la noche de oración, tenemos una sección que se llama ¿qué prefieres? Okay. ¿Sí? ¿Sabes jugar qué prefieres? ¿Has jugado qué prefieres? No, la verdad no. No, nunca has jugado qué prefieres. Ok. Bueno, ¿qué prefieres? Es un juego en donde yo te voy a dar dos opciones, dos situaciones de la Biblia, y tú me vas a decir cuál prefieres y por qué. Okay. ¿Sí? Son tres situaciones facilitas, a veces no tan fáciles para la gente, pero bueno, esto es ¿qué prefieres? Aquí va a ir la animación con Jerry. Aquí hubo un corte, banda. No se preocupen, no pasó nada raro, fallas técnicas. Vamos a continuar con el ¿qué prefieres? Ahora sí, a partir de aquí ya va a salir el ¿qué prefieres, ¿verdad? Okay. Muy bien, ¿qué prefieres, Jerry? ¿Ver abrirse el mar rojo o ver cuando Jesús calmó la tempestad? Yo creo que ver abrirse el mar. Sí. ¿Por qué? No te pongas nervioso, Jerry, es normal, no pasa nada. Relájate. ¿Qué? Porque creo que es una manera de cómo Dios demuestra su poder, ¿no? O sea, el vivirlo, el estar ahí sería algo maravilloso. O sea, el ver cómo el Señor, o sea, hace un partir de aguas y pasa el pueblo de Israel.
Claro, yo creo que también elegiría esa parte, porque El vivirlo, ¿no? sí, o sea, yo sé que estar con Jesús en el momento de calmar la tempestad es ver a Jesús en primera persona siendo Dios mismo, Claro. pero honestamente me interesaría ver la reacción del pueblo, o sea, porque cómo llegaron al punto de ya no creer en Dios cuando pasó Exacto. eso, o sea, es como que, brother, estaba abriendo el mar, o sea, estás pasando ahí, ves a los peces ahí a un lado, bueno, tomas una selfie, qué sé yo. Exacto. Entonces creo que yo también elegiría ese. Jerry, ahí te va el segundo. Estoy buscando unos que no pongan. Se los prometo que quisiera ponerse en bloopers, pero no los voy a poner porque, No, porque Jerry se puso muy es mi nerviosillo primera ahí. vez en esto, en serio. Vamos a ver. ¿Qué prefieres? ¿Tener un amigo como Jonathan, el amigo de David? Sí, Ok. o tener la habilidad de, ¿cómo decirlo? Interpretar los sueños como José. Yo creo que el tener un amigo como David, la ¿Por verdad. qué? Pues muy sencillo, de hecho, yo, bueno, todo lo voy a relacionar en base a lo que yo he vivido, porque te digo, como yo viví esa ansiedad, esa depresión, a mí me hubiera gustado tener un amigo, ¿no? Que te escuchara, el cual no tuve. Entonces yo creo que pediría eso, ¿no? Tener un amigo Claro, con quien sí, contar. ese hombro en donde llorar, que a veces no necesitas que te diga nada, nada más ocupas que te escuche y Exacto. desahogarte, ¿no? Que de hecho es muy raro que alguien tenga la paciencia, ¿no? De escucharte. Claro. Digo, yo lo he experimentado. No, sí, totalmente de acuerdo. Y es que a veces somos egoístas porque si tú me dices, oye, Javier, quiero platicarte una situación que estoy pasando, yo digo, va, pero no sé si te ha pasado a ti o si alguien te lo ha aplicado así. Pero te digo porque a mí me lo han aplicado. Yo he querido llegar con mis camaradas y decirle, carnal, la neta vengo llorando. Y me dicen, ¿sabes qué? Tengo una hora, carnal, nada más. Y es como que, espérate, si no es terapia, carnal. O sea, lo que quiero es llegar y platicar contigo, desahogarme y chillar aquí un rato. Y no quiero que me digas nada, nomás que me escuches. O sea, y te entiendo, yo creo que sí, sería muy bueno, o es muy bueno, tener un amigo con quien contar Exacto. en esos momentos difíciles. Digo que sabemos que contamos con Dios, Claro. primero que nada, pero también tener a alguien ahí a quien abrazar creo que es bastante chido. Por, Y deja tú, o sea, tanto en el ámbito que, o sea, como tú dices, tener como que un hombro, ¿no? Pero también el tener ese amigo que, hey, ¿sabes qué? Vamos a jugar fútbol o vamos a buscar la manera de distraernos, ¿no? Sanamente en el ya, aspecto de, no sé, ir a comer, ir a jugar fútbol, como te digo, al boliche y todo eso, o sea, buscar la manera de ocupar, volviendo al principio, o sea, ocupar la mente. Porque una mente desocupada es un campo para el enemigo, hijos, hacer y deshacer. claro, totalmente de acuerdo. El último, Dime. ¿qué prefieres? Este sí te voy a poner a pensar un rato, así que Ok, piénsale bien antes de contestar. Ya se te acabó la beca de los cortes, así ya no vamos a ok, cortar nada, ok, ya se te acabó perfecto. la beca. ¿Qué prefieres, Jerry? ¿Haber estado en el nacimiento de Jesús Ok. o haber presenciado la crucifixión? A ver, creo que esta es la pregunta más hermosa que me han hecho. Que está muy difícil. Pero a lo que yo he estado viviendo hoy en día, de hecho estaba leyendo, te digo, estoy escribiendo el libro de Hebreos, que ya lo voy a terminar. Viene a mi memoria, como decía el viejito de, no sé si el de la familia 10, viene a mi memoria. Ahorita que estaba yo leyendo Hebreos y escribiendo, yo creo que me inclinaría por el lado de ver la crucifixión. Porque para mí el ver cómo Cristo amó a la iglesia es algo maravilloso. No hay una prueba de amor más hermosa que esa. Entonces, y también la palabra dice, o sea, ser como Cristo, ¿no? Entonces te pones tú a pensar, yo sería capaz de dar mi vida por esa persona. O sea,
Y también porque dice la palabra del Señor que Él, siendo el Hijo de Dios, el sumo sacerdote, tuvo que ser necesario pasar por esos procesos. De hecho, dice Hebreo, por esas aflicciones, siendo el Hijo de Dios, pasar por esas aflicciones, hermano, para poder alcanzar un nivel de obediencia sorprendente. Porque a veces Dios permite, te digo, volvemos a ese tema, volvemos al desierto, ¿no? Volvemos a un lapso de nuestras vidas en donde no vemos la luz, y a veces es necesario pasar por esas dificultades en nuestras vidas para que nuestra fe sea pulida, para que nuestra fe pueda brillar como el oro. Entonces es ahí donde uno pasa por ese proceso para que la fe sea pulida y en base a la fe haya una esperanza. Porque el Cristo nos da esperanza. Cristo es ese faro, ¿no? En medio del mar, que aunque haya esa niebla, Cristo es ese faro que tú sabes cuál es el camino, ¿no? De hecho, su palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, te digo, yo creo que me remontaría en aquel, si yo tuviera esa oportunidad, yo creo que la crucifixión por ese tema. Porque a veces nosotros tenemos que ser, se puede decir, crucificados, pero no en el ámbito físico, literal, sino en el ámbito espiritual. ¿En qué aspecto? Yo creo que a veces es necesario pasar por una prueba en nuestras vidas para poder saber valorar lo que Dios nos da. Porque te digo, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado en lo personal que lo tenemos todo, se podría decir. Estamos viviendo una vida color de rosa, se podría decir que todo va muy bien. Y a veces no aprendemos a valorar lo que tenemos. A veces nos enfocamos en las cosas materiales, que no valoramos el simple hecho de tener vida, el simple hecho de avanzar, el simple hecho de despertarte y dar gracias a Dios. Porque a veces estamos también que te levantas con una flojera y dices, ay, otra vez este día. Cuando el Espíritu Santo está día y noche velando por ti. Y ponte tú a pensar, imagínate, o sea, tú estás descansando y el Espíritu Santo ahí velando por ti, protegiéndote, librándote de una muerte, librándote de una... Porque de hecho tú me decías, Gerardo, ¿cómo te va a librar el Espíritu Santo tú dormido de una muerte? Sí, te digo, ¿cuántos casos no hay de gente que de repente ya no amanece al día siguiente? O sea, que el Espíritu Santo te guarda y lo que Él quiere es que yo te guardé, hijo, durante toda esta noche o durante todo el día, y Él lo único que quiere es levantarte y decir, Señor, gracias. Y no lo hacemos. ¿Qué pasa? Nos levantamos con el pie izquierdo. Entonces es ahí donde yo creo que yo iría por esa situación. Claro. Totalmente de acuerdo, bro. Yo también siempre he dicho, yo elegiría la crucifixión, aunque no sé si tengo el estómago para verlo. O sea, no sé, tal vez yo andaría llorando también ahí. Siempre he dicho eso. Bueno, banda, pues ya saben, si ustedes quieren seguir a Jerry, si quieren estar pendiente por ahí de su página de Facebook, la verdad es que se los recomiendo muchísimo. Siempre sube muy buenas frases, siempre tiene muy buen contenido. Ha estado haciendo lives. Si estás pasando por algo distinto, algo diferente a esto, igual te puedes contactar con él. Así es. Ya sea él o Jefferson, que están por ahí en la página, te van a atender, van a orar por ti, que es lo más importante. Y bueno, cualquier cosa, pues por aquí también puedes contactarte con él, nos manda mensaje a nosotros te contactamos con él. Exacto. Y así sucesivamente. Brother, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Tarde pero sin sueño. Y todavía sigue lo mejorcito que es la oración, brother. Miércoles de oración. De hecho, se viene también eso. Se viene lo que es noche, de hecho, retomar Noches de Unción, que próximamente me gustaría que estuvieras como invitado especial. Y ya vamos a empezar ahora sí con las noches de oración. Todos los miércoles. Todos los miércoles. Fijo. Ya seas tú o Jefferson o algún invitado que vayas a jalar para allá. Exacto. Excelente. Pues bueno, una vez más, muchísimas gracias, banda. Gracias por aventarse este capítulo. Si les gustó por ahí, déjenos un likecillo. Si no, también déjenlo. Digo, no cuesta nada, es gratis darle like a las cosas. Así es. Y bueno, si les gustó por ahí, ya saben, váyanse con el Jerry a seguir su página. Déjenos sus comentarios y no se pierdan el siguiente capítulo del podcast. Que Dios te bendiga y nos vemos a la siguiente semana. Bendiciones. Hoy ya no tengo miedo, en ti está puesta mi confianza. Porque sé que si estás conmigo no me falta nada. Por eso quiero agradecer con mi alabanza. Porque contigo no me falta